Me llamo Isabel Fuentes y tengo 74 años. Vivo sola en una vivienda sencilla en las afueras de San Luis Potosí. Un hogar que mi esposo fallecido y yo adquirimos cuando nuestros hijos aún tenían rodillas raspadas y mochilas con dibujos animados. No es una casa impresionante ni cuenta con comodidades, pero cada fisura en la pared y cada marca en la encimera guarda una historia. Aquí crié a mis 3 hijos. Aquí despedí a mi esposo. Y también fue el lugar donde aprendí, a mi manera y sin hacer ruido, a ir desapareciendo gradualmente del centro de la vida de los demás, hasta convertirme en lo que soy ahora. Soy una figura que solo se recuerda cuando se necesita algo. No lo digo con resentimiento, aunque a veces en las noches los pensamientos me invaden. Lo expreso con la sinceridad que una mujer de mi edad adquiere para mirar la vida sin aderezos ni ilusiones. A estas alturas, la verdad es lo único que ya no puede permitirse disfrazar. Toda mi existencia giró alrededor de los demás. Fui esposa, madre, cocinera, enfermera, psicóloga y costurera. Todo a la vez, sin salario y sin descanso. Nunca tuve estudios formales más allá de la secundaria, pero sabía cómo estirar 1 kilogramo de arroz para alimentar a 5 personas, y tenía la habilidad de convertir una sábana vieja en una cortina decorativa. Trabajé durante 30 años como cocinera en una escuela primaria, levantándome antes del amanecer para preparar almuerzos que, según me decían, tenían sabor a hogar. Mi delantal siempre olía a comino y a laurel. Muchas veces los niños venían a abrazarme no por el arroz con leche, sino porque en mis brazos encontraban algo que no recibían en sus hogares. No sé si eso era positivo o negativo, pero sí sé que cada vez que uno de esos pequeños me miraba como si fuera un refugio, sentía que mi existencia tenía propósito. Después de jubilarme, cuando ya no hubo loncheras que preparar, ni voces infantiles llamándome seño, me enfrenté de repente a un silencio desconocido, uno que no era tranquilidad, sino carencia. Fue en ese momento cuando retomé la repostería. Siempre me encantó hornear desde joven, hallaba consuelo en la precisión de la pastelería. Si sigues los pasos, si respetas las cantidades, si tienes paciencia, el resultado suele ser gratificante. No ocurre lo mismo con las personas. Puedes entregarles todo. Puedes renunciar a tus deseos, tus ahorros, tu energía incluso. Y sin embargo te miran un día como si fueras una molestia o una sombra incómoda. Pero un pastel de limón nunca va a traicionarte si lo preparas con cariño. Así convierte mi cocina en mi universo. Nuevamente empecé haciendo tartas para mis vecinos. Luego para una amiga que tenía una tienda de regalos. Y un día, sin esperarlo, apareció una joven productora de un canal local de televisión en mi camino. Algo que parece casualidad, pero que en realidad son formas torpes que tiene el destino para pedir perdón por todo lo anterior. Se llamaba Lucía. La nieta de una antigua alumna de la escuela donde trabajé una vez, llegó con un pedido de empanadas y, después de probarlas, me preguntó si estaría dispuesta a participar en una sección de cocina tradicional en su programa del mediodía. Le respondí que no, que ya no tenía la edad para aparecer frente a cámaras, que mis manos estaban arrugadas y que mi voz temblaba. Sin embargo, ella insistió diciéndome que justamente por eso, por mis manos llenas de historia y mi voz quebrada, debía salir al aire. «Queremos algo auténtico», me afirmó. No sé por qué acepté. Quizás por curiosidad o porque esa parte de mí, aquella que había estado callada durante tantos años, anhelaba que alguien finalmente me reconociera. Comenzamos con recetas sencillas como pan de elote, gelatinas con flores y pastel de zanahoria. Aunque aparecía solo con un seudónimo, Doña Miel, pronto la sección ganó popularidad. No me reconocían por la calle, claro, pero empezaron a llegar más pedidos. Mi cocina volvió a tener un propósito y mi alacena se llenó de nuevo. Igual que mi corazón. Sin embargo, en casa, en mi propia familia,
Nada de esto existía. Nunca les conté, no por vergüenza, sino por intuición. Sabía que si lo compartía, no habría admiración, sino burlas o, lo que era peor, indiferencia. Mis hijos llevan años viéndome como esa madre siempre disponible, que se sienta en las esquinas de las reuniones, que guarda silencio cuando otros la interrumpen y acepta sin protestar los cambios de planes. Mi nuera Laura, en particular, tiene una manera muy sutil de hacerme sentir pequeña. De pequeña, no me insulta ni me grita. No es necesario con su tono educado y sus ojos que nunca se quedan mirando los míos. Me hace entender que soy una presencia incómoda, un recuerdo del pasado que no encaja con los muebles de su casa moderna. A mi hijo lo comprendo en parte. Está agotado, trabaja mucho y me quiere. Pero a veces, el amor no alcanza para mantener vivo el respeto. En cuanto a mis nietos, los veo tan absortos en sus teléfonos que parezco un espectro que cruza la sala. Así que cuando Laura decidió organizar la fiesta de cumpleaños de Santiago, su hijo mayor, y me llamó apenas 3 días antes para invitarme, supe perfectamente qué significaba. No era una invitación, sino una concesión, algo que se hace por rutina, no porque realmente se desee. Aún así fui por mi nieto, para no romper más lazos que ya están rotos, y llevé un regalo sencillo, envuelto en papel reciclado con una nota escrita con mi letra antigua. No ofrecí llevar comida porque sabía que Laura tenía todo bajo control. Pero ese día sucedió algo inesperado, algo que nunca habría imaginado. Un pequeño giro con consecuencias tan grandes que aún me tiembla la voz al recordarlo. Porque sin saberlo, me hicieron servir mi propio pastel. El mismo que había preparado días antes para el programa de televisión. El pastel que Laura había ordenado sin saber de dónde venía. El pastel que todos elogiaron, fotografiaron y disfrutaron mientras yo lo repartía. Platos blancos sintiéndome invisible, transparente, útil pero fácilmente reemplazable. Así es como nos han percibido en tantas ocasiones, necesarias pero prescindibles. Sin embargo, ese día algo en mi interior se removió. No fue ira. Al inicio fue algo más antiguo y profundo. Fue la memoria de todos los momentos en que guardé silencio, de las veces que me sentí diminuta dentro de mi propio hogar. Fue la dignidad, esa palabra que no pronuncié durante muchos años, recuperando su lugar en mi pecho. Pero eso representa otra etapa de la historia, y créeme, aún no has escuchado lo más impactante. El sábado por la mañana me desperté antes de lo habitual con una sensación inquietante que me ha acompañado desde que me jubilé, como si mi cuerpo aún aguardara órdenes que ya nadie menciona. Me levanté, preparé café y abrí la ventana de la cocina, dejando que el aire fresco de la mañana de abril entrara para disipar un poco el olor a encierro. Sobre la mesa estaba el regalo envuelto para Santiago. Parecía fuera de contexto, demasiado sencillo para una casa como la de Laura, donde cada objeto parece sacado de un catálogo. Era un rompecabezas de madera que hallé en una pequeña tienda de artesanías durante una de mis caminatas. Me pareció bonito, sencillo y educativo, pero mientras le ponía el lazo, me preguntaba si Santiago siquiera lo valoraría o si acabaría directo en el armario de cosas para donar. Aún así, lo guardé en mi bolso junto con mi chal de encaje que solía usar en ocasiones especiales y el frasco de pastillas no podía borrar la imagen de la fiesta que empezaba a las 4, pero yo llegué a las 3:15. Nunca me ha agradado presentarme con retraso, aunque ahora parece que la puntualidad resulta más un fastidio que una virtud. Toqué el timbre y aguardé sin obtener respuesta. Volví a llamar y escuché pasos lejanos junto a una voz infantil que gritaba algo, aunque la puerta permanecía cerrada. Estaba a punto de insistir cuando finalmente se abrió. Ahí estaba Laura en pantuflas, con el pelo recogido y un teléfono pegado entre el hombro y la mejilla.
Me miró como sorprendida de verme tan pronto, aunque conocía perfectamente la hora. «Hola, Isabel», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pasa. Apenas terminamos de arreglar todo». «Llegaste muy temprano». «No». Respondí que sí, que deseaba ayudar por si hacía falta, aunque su expresión dejó claro que no esperaba ayuda alguna. La casa estaba adornada con guirnaldas de papel dorado y globos en forma de estrellas. Una mesa larga cubierta con mantel blanco sostenía una vajilla que no parecía para niños. En una repisa, una pantalla mostraba una presentación de fotos de Santiago desde bebé hasta hoy, mientras una música suave se escuchaba de fondo. Todo estaba impecable como siempre. Laura había contratado a una joven decoradora de eventos que ni siquiera me saludó al pasar. En la cocina el aroma de la comida no parecía hecho en casa, sino que provenía de un servicio de catering. Platos servidos en bandejas metálicas, todo dispuesto con esmero. Me pregunté qué habría pasado con... Las celebraciones de cumpleaños contaban con gelatina en diseño de mosaico y sándwiches de jamón cortados en forma triangular, pero no mencioné nada. Me ofrecían ayudar como siempre y me asignaron la tarea de colocar servilletas sobre las mesas del jardín. Sin dudarlo ni un momento, me puse a trabajar. A las 4:30 empezaron a llegar los primeros invitados, padres con niños vestidos con uniforme muy bien peinados, madres usando vestidos de lino y bolsos de diseño. Todos conocidos de Laura. Nadie de nuestra familia se dirigía a mí con sinceridad, solo con una cortesía forzada, parecido a la que se da a la abuela de alguien con quien no compartes nada. Los niños corrían de un lado a otro fascinados por el inflable que habían rentado, y Santiago, el festejado, apenas me dedicó una sonrisa rápida antes de salir corriendo detrás de sus amigos. Pensé que probablemente era así como debía ser, que a su edad las abuelas y los regalos, especialmente los de madera, ya no importaban. Me senté un rato bajo la sombra de un toldo, viendo cómo todo sucedía sin que yo formara parte, como una figurante en una película que apenas entiende lo que ocurre. Cerca de las 5 apareció sobre la barra de la cocina una caja enorme. Una de las chicas del servicio la abrió con cuidado y reveló un pastel de 2 pisos decorado con un degradado azul celeste y pequeñas estrellas doradas. En la cima había una figura de astronauta y un letrero que decía «Feliz 8, Capitán Santiago». Todos se acercaron a observarlo y Laura lo contemplaba con satisfacción, como si lo hubiera preparado con sus propias manos. «Lo pedí en un lugar nuevo», dijo a un grupo de personas. «Madres, esto pertenece a una pastelería que colabora con un programa televisivo. No tengo ni idea de cómo se llaman. Creo que es algo parecido a Dulce Cámara o algo así. Todo se hace de forma anónima para captar las reacciones». Me reí por dentro en silencio. Dulce Cámara era justamente el segmento donde yo cocinaba como Doña Miel. Ese pastel lo había preparado yo 3 días antes sin imaginar a dónde iba a llegar. Era una dinámica nueva del programa. Entregaban pasteles sin identificarlos. Grababan a los comensales y después difundían los videos como cápsulas, un experimento de sinceridad. En ese instante comprendí que lo que estaba por suceder no era casualidad. Era una prueba. Laura se me acercó con un plato en la mano y preguntó: «¿Podrías ayudarnos a repartir el pastel cuando llegue pies el momento? Ya sabes, tú tienes buen pulso y los niños te reconocen». Buen pulso, dijo como si no fuera también su manera de decir: «Tú, la vieja, haz lo que sabes hacer. Sirve, pero no hables». Asentí tragándome la humillación que ya no era nueva, pero sí cada vez más difícil de aceptar. Me entregaron un cuchillo especial con mango blanco y me ubicaron junto a la mesa del pastel. Cuando llegó la hora de cantar, la gente aplaudía, tomaba fotos y grababa historias para Instagram. Yo permanecí allí de pie esperando la señal para cortar.
Al terminar de repartir las primeras porciones, escuché los comentarios. «¡Está delicioso!», dijo una mujer con un collar de perlas. «La crema tiene una textura perfecta», murmuró alguien más. Otra persona preguntó en voz alta dónde lo habían comprado, porque quería uno igual para la primera comunión de su hija Laura. Sin perder su papel de anfitriona profesional, comentó con una risa fingida: «No lo sé, realmente no. Todo fue una sorpresa del programa, pero me encanta que les guste». Continué cortando mientras mis manos se movían con precisión. Cada porción igual a la anterior, como lo había hecho tantas veces en la cocina de la escuela, en los cumpleaños de mis hijos, en las ferias de barrio. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez sabía que todos alababan algo que había salido de mis manos, pero sin reconocerlo, me halagaban, y a la vez me borraban. Me necesitaban, pero no me reconocían. Servía, pero no pertenecía. En un momento mi hijo Santiago se acercó con una copa de vino y dijo: «Te quedó muy bueno el corte, mamá. Nadie lo hace como tú». Lo dijo sin ironía ni mala intención, pero tampoco con plena conciencia. No sabía que el pastel era mío, que él como todos estaba comiendo un pedazo de su infancia sin saberlo. No le dije nada. Sonreí como siempre porque eso era lo que se esperaba de mí, que sonriera, sirviera y no complicara las cosas. La tarde continuó. Los niños jugaron, los adultos bebieron, y yo me retiré en cuanto pude con la excusa de que debía descansar. Caminé hasta la parada del autobús. Nadie se ofreció a llevarme. Nadie notó que el chal que cubría mis hombros estaba mojado de lágrimas. Al llegar a casa me senté frente a él. Encendí la televisión y vi cómo comenzaba el episodio del programa donde aparecía él. Mi pastel, aunque mi nombre no apareció, claro está. Reconocí cada flor hecha de azúcar, cada pequeño detalle. La narradora mencionó a una mujer anónima que cocinaba con verdadera pasión. Yo sabía que esa era yo. Y por primera vez en mucho tiempo me pude ver a mí misma de verdad y sentí algo especial. Fue en ese instante cuando comprendí que esta historia no podía quedar inconclusa. Que ese pastel no era solo una casualidad ni una coincidencia, sino un espejo. Al reflejarme en él entendí que había llegado la hora de cambiar las cosas, no por ellos, sino por mí. Volví a mi casa aquella noche cargando no solo con mi bolso y el frasco de pastillas, sino también con un peso antiguo que ya conocía, aunque pensaba haber dejado atrás. Era la mezcla amarga de sentir invisibilidad y humillación. Esa sensación de ser útil sin ser vista, de estar presente sin pertenecer, de ser recordada solo cuando alguien necesitaba un favor, como una simple cuchara en la cocina que nadie valora, hasta que falta. Entré sin encender la luz. Me senté en la silla de siempre. En la cocina de siempre, donde los azulejos aún conservaban las manchas de los años, en que mis hijos derramaban leche, y yo limpiaba sin quejarme. Mientras tanto recitaba las tablas de multiplicar o les cantaba canciones para dormir. Permanecí sentada allí mucho tiempo, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando la oscuridad y dejando que el silencio me envolviera como una manta demasiado conocida. No lloré, no todavía, porque las lágrimas dentro de mí no llegan de repente, se gestan despacio, como un buen pan que fermenta con levadura. Memoria y resignación. Más tarde en mi habitación me cambié lentamente de ropa. Quité los pendientes que llevaba solo por respeto a la ocasión. Eran los mismos que usé en el bautizo de mi primer nieto, un obsequio de mi hermana Rosario, quien siempre decía que toda mujer debía poseer al menos una joya decente. Los puse en su estuche y los guardé, como si con ellos encerrara también la última esperanza de que algún día me vieran como algo más que un estorbo educado. Encendí la televisión para distraerme y llenar con ruido los vacíos que dejaron los comentarios de Laura y las miradas distraídas de los demás. Ahí estaba el programa,
Justo ese episodio que grabé semanas atrás y ahora transmitían, como una apuesta emocional a la suerte. El presentador explicaba que un pastel anónimo, hecho por una cocinera mayor, fue enviado a una fiesta para observar las reacciones auténticas de los invitados. La cámara enfocaba mis manos, las mismas que colocaban flores de azúcar y alisaban el betún con cuidado, detallando cada paso con esa precisión que solo la experiencia de la vida real enseña. Cuando un plato puede marcar la diferencia entre un hijo satisfecho o un niño con hambre. Las imágenes pasaban y sentí algo romperse lentamente dentro de mí. No era dolor, era claridad. Esa lucidez que no duele como una herida, sino que arde como una luz encendida. Después de muchos años en oscuridad, me vi haciendo lo que mejor sé hacer. La reacción de los comensales fue sorprendente. Aquellos que antes me ignoraban ahora elogiaban algo que surgía directamente de mi corazón, sin imaginar que la persona que repartía las porciones era la creadora de esa maravilla. No necesitaba corroboraciones adicionales. Ellos simplemente no me perciben, no me reconocen ni valoran. Pero allá afuera, frente a una pantalla, desde hogares a los que nunca entraré, alguien me escuchó, me observó y respetó más desde el anonimato televisivo que mis propios hijos y su familia en la cercanía diaria. Apagué el televisor, fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla y me senté nuevamente, aunque ya no era la misma. Algo se había acomodado en mi interior, una pieza que por tiempos estuvo fuera de lugar, y en medio de esa calma agridulce, tomé una decisión muy sencilla. No volvería a ofrecerme donde no soy bienvenida. No sacrificaría más mi esencia por un sitio en una mesa que claramente no me pertenece. Pensé en los años invertidos, en los platos lavados, en los uniformes cuidadosamente planchados, en los ahorros entregados en sobres para pagar hipotecas, vehículos y colegios. Rememoré las celebraciones de cumpleaños en las que yo cocinaba, decoraba y animaba, y ahora aquí estoy, siendo tratada como la señora que corta pasteles sin nombre ni aprecio. Al día siguiente, mientras la mañana aún enfriaba, revisé mi correo electrónico. Un mensaje de Lucía, la productora del programa. Me agradecía por el episodio. Comentaba que había sido un éxito, que las opiniones eran favorables y que incluso les habían escrito preguntando por la cocinera. Me adjuntó un enlace a la página donde todo esto había ocurrido, demostrando que a veces el reconocimiento llega por caminos inesperados. La página del canal mostraba un video con miles de vistas y muchos mensajes que decían cosas como «¿Qué talento tiene esta señora?» o «Mi abuela cocinaba así. ¡Qué nostalgia!». Volví a abrir el video. Lo vi otra vez y esta vez lloré. Lloré en silencio con lágrimas gruesas que bajaban por mis mejillas, sin que necesitara ninguna explicación. No eran solo lágrimas de tristeza, también de alivio, porque alguien en algún lugar comprendía. Me levanté y fui al mueble donde guardaba mis libros de recetas y empecé a elegir los mejores. Pensé en hacer un pequeño cuaderno, tal vez una recopilación. Un legado para quien algún día quisiera descubrir quién fui. Pero esa misma mañana, antes de poder organizar mis ideas, sonó mi teléfono. Era Laura. Su voz, como siempre, era correcta, seca y precisa. Me preguntó si podía ir esa tarde para ayudarla a preparar algunas cosas para una cena con amigos de su esposo. Dijo que se le había ocurrido servir un postre casero porque los pasteles que salen en la televisión habían inspirado a varias amigas y ahora todas querían algo más auténtico. Mi silencio al otro lado de la línea fue largo. Tan largo que ella preguntó si seguía ahí. «Sí, Laura, estoy aquí», respondí al fin. Pero no le dije que ya no estaba donde ella me dejó. Algo había cambiado. «No creo que pueda hoy. Tengo compromisos». «Ah, bueno»,
dijo un poco confundida. «Quizás mañana veré si puedo». Colgué sin prometer nada. Pasaron las horas y mi hijo me escribió un mensaje. «Gracias por venir ayer, mamá. A Santiago le encantó tu obsequio, está muy ocupado armándolo». No contesté de inmediato esa frase con un tono neutral y práctico. Me impactó más de lo esperado. No mencionó ni una palabra sobre el pastel, ni sobre el hecho de que estuve ahí sirviéndolo como una trabajadora silenciosa. No se había percatado, o quizás sí lo hizo, y guardó silencio. Por vergüenza. No sé qué sería más triste. Al final solo dije: «Qué bueno que le gustó». Nada más esa noche tomé una resolución que para otros parecería pequeña, pero para mí resultó enorme. Cogí un cuaderno nuevo, anoté mis recetas, mis vivencias y comencé a redactar. No solo las recetas, sino también los recuerdos ligados a cada una. La tarta de nuez que preparaba cuando mis hijos obtenían buenas calificaciones. El budín de pan que hacía los domingos cuando la plata escaseaba, pero deseábamos algo dulce. El flan que llevé al hospital cuando Rosario estaba internada. Cada receta era un recuerdo, un fragmento de mi historia. Ya no serían solo ingredientes, serían pruebas, testimonios. Porque si ellos no desean escucharme, quizás otros sí. Al día siguiente recibí una llamada de Lucía. Querían invitarme a una pequeña entrevista para el programa matutino. Nada formal, solo 10 minutos para hablar de mis recetas y compartir una historia. Me preguntó si prefería salir como Doña Miel o como Isabel Fuentes. Isabel Fuentes, contesté sin dudar, y entonces supe que había cruzado una frontera, y ya no era únicamente una mujer que cocina, sino una mujer que se reconoce a sí misma. Y eso a mi edad resulta más revolucionario de lo que muchos imaginan. Esa tarde caminé hacia el mercado con una ligereza inusual. Saludé a las vecinas. Compré huevos, canela y mantequilla en el puesto de la señora Eugenia. Me preguntaron si era cierto que había salido en la televisión. Sonreí con esa sonrisa que uno reserva para verdades discretas y respondí: «Puede ser». Me sentí viva, como si algo comenzara y fiat a florecer, como cuando llega la primavera tras un invierno largo. Sin embargo, sabía que el invierno aún no había terminado, que lo peor estaba por venir. Porque en esta familia, cualquier acto de independencia se considera una traición, y sin quererlo, acababa de declarar una guerra silenciosa. El día que fui al canal para la entrevista, amaneció con una lluvia suave, una de esas lloviznas finas que no llegan a mojar del todo, pero se pegan a la piel como si quisieran recordarte algo. Me desperté temprano, más por hábito que por necesidad, aunque esta vez no tenía que preparar loncheras ni revisar mochilas. Preparé café y me senté frente a la ventana, observando cómo las gotas bajaban por el cristal mientras pensaba qué ropa usar. No tenía nada adecuado para salir en televisión, y tampoco iba a apresurarme a comprar algo nuevo a estas alturas. Así que elegí mi blusa favorita, una blanca con bordados, que había usado en la graduación de mi hija cuando aún me llamaba para contarme sus cosas, y no solo para pedirme favores. Planché con cuidado, me puse mis pendientes de perlas falsas y recogí mi cabello como solía hacerlo cuando cocinaba en la escuela. Me miré en el espejo largo del pasillo y vi a una mujer que se había vuelto pequeña para caber en las vidas de los demás, pero que finalmente empezaba a alargarse de nuevo. En el estudio me recibieron con sonrisas y café caliente. Lucía estaba radiante, emocionada porque al fin mostrara mi rostro. «La audiencia quiere saber quién es Doña Miel», me dijo. Me sentaron frente a una mesa con una vajilla antigua y un mantel de cuadros, todo dispuesto para simular una cocina de abuela. Me hicieron preguntas sobre mis recetas, mis comienzos y por qué cocinaba.
Cuando me preguntaron qué representaba para mí la cocina, no hablé de ingredientes ni de técnicas. Hablar de mi madre que amasaba pan sin medir ni una pizca y sin perder la paciencia. Hablar de mi esposo que siempre decía que mi arroz con leche curaba cualquier tristeza. Hablar de mis hijos y de cómo aprendí a cocinar para ellos cuando no había dinero para carne y había que hacer milagros con lentejas. Hablé con voz firme, sin temblores ni maquillaje emocional. Cuando terminó la grabación, algunos del equipo tenían los ojos húmedos. Lucía me abrazó y me dijo: «Gracias por hablar con el alma». Salí del estudio con una calma extraña, una serenidad que hacía mucho no sentía. Caminé bajo la lluvia. No me importó. Me incomodó. Pero sentí que cada gota limpiaba un poco del polvo acumulado tras tantos años. En silencio, regresé a casa. Me quité los zapatos, preparé un caldo y me senté a escribir. Continué con el cuaderno de recetas, pero esta vez incorporé más relatos, más confesiones, más realidad. Ya no escribía para que alguien me recordara, sino para mí, como quien borda su nombre en una manta antes de regalarla, para dejar una marca, aunque no siempre la reconozcan. Esa tarde, mientras horneaba pan para la vecina enferma del 4B, recibí una llamada inesperada. Era Santiago, mi nieto. Necesitaba ayuda con una tarea de historia. Me sorprendió porque casi no me llamaba, ni siquiera en Navidad. Accedí gustosa y le hablé sobre el virreinato, la independencia, de cómo su bisabuelo fue carpintero durante la expropiación petrolera. Le conté detalles que no están en los libros, y al final, él me dijo algo que me dejó sin palabras. Vi un video donde apareces tú en la televisión. Papá me lo mostró. Me dio hambre solo de verlo. No supe qué responder. Solo dije gracias. No por el comentario, sino por haberme visto, por haberme reconocido. Cuando colgamos, lloré de nuevo, pero ya no de tristeza, sino de alivio por haber dejado una huella. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi hijo pidiéndome hablar con Laura, que algo le había molestado del video. Me dijo: «Dice que hiciste quedar a Laura como una tonta, y que las amigas ahora preguntan si tú hiciste el pastel de la fiesta». Me quedé mirando el mensaje largo por mucho tiempo. Me dolió, pero no por lo que decía Laura. Eso ya, no me afectó personalmente, pero me dolió que él solo me escribiera para transmitir una queja de alguien más, como si mi derecho a existir con orgullo necesitara su aprobación. Respondí de forma breve que no había hecho nada malo, solo había horneado como siempre. No obtuve respuesta. 2 días después, Laura me llamó con la voz más tensa de lo habitual. Me contó que lo del video había sido muy incómodo, que varias madres la habían felicitado por su pastel y que ahora se sentía engañada. Le pregunté si acaso le molestaba que el pastel tan elogiado hubiera salido de mis manos. Guardó silencio. Luego dijo que ese no era el punto. Lo importante era que yo no lo había dicho. Le respondí que ella tampoco preguntó, que me puse a servirlo como quien encarga el cuchillo a la camarera, sin detenerse a pensar si yo podía tener algo más para ofrecer. Me acusó de buscar atención y protagonismo. Me reí, no con burla, sino con incredulidad. Le expliqué que si realmente pensara eso, no me habría ocultado durante décadas, no me habría quedado callada cuando me ignoraban, ni me habría retirado a una esquina en cada cumpleaños familiar. Colgó sin despedirse. Esa noche no dormí bien. No por la discusión, sino por el recuerdo de todas las veces que creí que todo se hacía perfecto, que me querrían más, por todas las ocasiones en que pensé que guardando silencio me respetarían, por todas las veces que ofrecí mi vida como una bandeja sin esperar ni siquiera que me miraran a los ojos al recibirla. Comprendí que había vivido bajo esas condiciones. Una razón equivocada que mi generación aprendió a manejar
sin cuestionarla. Amar sin condiciones para existir, sin molestar. Pero ahora por primera vez estaba poniendo en duda esa idea. No desde la ira, sino con dignidad. Al día siguiente fui al mercado. Las vendedoras me saludaban como si fuera alguien relevante. Me pedían consejos. Una incluso me pidió que firmara su cuaderno de recetas. Me reí y aclaré que no era alguien para firmar libros. Ellas insistieron que sí lo era, que les había recordado a sus madres y abuelas. Regresé a casa con las bolsas llenas y el corazón también. Esa misma tarde, el canal me llamó para decirme que querían repetir mi segmento, que la audiencia lo había solicitado, que quizás podían considerar una serie más frecuente. Yo acepté no por vanidad, sino por la necesidad de llenar ese espacio vacío durante tantos años esa noche. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Mi hija mayor, a quien no veía desde hacía meses, me llamó. Me dijo que había visto todo, que al principio le molestó no haberlo sabido, pero luego entendió. Me pidió perdón. Dijo que había vivido siempre pensando que yo estaría ahí, que nunca imaginó necesitar más que una llamada en su cumpleaños. Le dije que no debía disculparse, que la comprendía. Pero ella insistió, me dijo que deseaba volver a verme, que quería que sus hijos me conocieran de verdad, y en ese instante supe que algo estaba cambiando. No todo seguía igual. Esa noche me acosté sintiéndome plena, no porque hubiera reparado lo que se había roto, sino porque finalmente dejé de sentir culpa por demandar un lugar propio. Ya no necesitaba que todos me aceptaran si eso implicaba dejar de amarme a mí misma. Justo en ese momento, en ese punto de inflexión entre un pasado que ya no dolía y un futuro que todavía no prometía, comprendí que esta historia no era solo mía, sino también de muchas mujeres. Mujeres que han sido pilares invisibles en hogares donde nadie las menciona. Mujeres que han sostenido techos, memorias y cuerpos frágiles, y que hoy caminan con lentitud, pero con dignidad, hacia un nuevo espacio, no hacia la cocina de atrás, ni la silla olvidada, sino al centro donde siempre debieron estar. Aquella mañana, cuando comenzaron los susurros dentro del círculo social de Laura, yo estaba preparando pan de nata, el mismo que hacía cuando mis hijos eran pequeños, y había poco en la mesa, pero mucho deseo de compartir. La masa la amasaba al ritmo que mi cuerpo seguía recordando sin apuros, pero sin pausa, y mientras el horno se calentaba, sentí que algo en la casa variaba la temperatura como si el aire se espesara, presagio de una presencia inesperada. No me equivoqué, a las 11:30 el timbre sonó con insistencia. Era el tipo de llamada que no se hace por cortesía, sino por urgencia o rabia. Me limpié las manos en el delantal, inspiré profundamente y fui a fingir que abría. Allí estaban ellos, mi hijo, y Laura, él con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, incapaz de... Ella me sostuvo la mirada. Impecable, como siempre, pero con unos ojos llenos de una ira contenida. Ese tipo de enojo que solo poseen quienes sienten que han perdido el control de una historia. No me saludaron al entrar. Lo hicieron sin esperar invitación, como si entraran en su propia casa, aunque hacía años que no cruzaban ese umbral. Sin justificar su presencia o pedir un favor, se sentaron en el comedor y aguardaron a que yo hiciera lo mismo. No les ofrecí café, no por falta de respeto, sino porque ya no tenía ganas de alimentar silencios llenos de tensión. Laura fue la primera en romper el mutismo, con su voz aguda y palabras precisas como cuchillos. Me preguntó si era verdad que había dado entrevistas y que había participado en ese programa de televisión. Respondí que sí, que me habían invitado y que había hablado sobre mis recetas y mi historia. Quiso saber si había mencionado a nuestra familia, aunque ya conocía la respuesta. Contesté que hablé de mi vida y que ellos forman parte de ella. Mi hijo se movió inquieto en la silla,
y en un casi susurro preguntó: «¿Pero lo hiciste público? ¿Expusiste tu versión?» Por dentro me reí, no por burla, sino por la ironía. Años de ser invisible y ahora me reprochan tener una versión. Durante décadas dije con la voz más firme que recordaba que mi historia fue escrita por otros. Fui la madre servicial, la suegra callada, la mujer de las recetas. Nunca tuve espacio para hablar. Pero ahora por fin tengo voz y la estoy usando. ¿Usando? Laura me acusó de haberla puesto en evidencia. Dijo que varias madres del colegio comentaban que ella se había apropiado del pastel, que su reputación como anfitriona estaba dañada. Me habló de burlas en redes sociales, de señoras que ahora la miraban con desprecio. Le pregunté con calma: ¿de verdad crees que todo eso fue mi culpa? ¿Realmente piensas que un pastel anónimo puede destruirte más que tu propio rechazo? Mi hijo intentó intervenir, pero Laura lo silenció con una mirada. Estaba decidida a sacar una confesión, una disculpa, una retractación. Pero no iba a conseguirla. No porque no comprendiera su vergüenza. La entendía perfectamente. Era la misma que yo sentí cuando, siendo joven, me dijeron que no podía entrar por la puerta principal del hospital, porque las señoras del servicio tenían que usar la entrada trasera. Era la vergüenza que provoca el clasismo disfrazado de cortesía. Pero esta vez, la vergüenza no era mía, era de ella. Y debía cargar con esa carga. Finalmente me miró a los ojos y dijo: «Nos estás dejando en ridículo». La frase me afectó menos de lo que esperaba. Me sorprendió más la seguridad con la que la pronunció. No respondí. Dije despacio: «Estoy mostrando quién soy. Y si eso te parece ridículo, entonces tal vez el problema no soy yo. Mi hijo, incómodo, murmuró algo sobre que la familia debe mantener las cosas en privado. Le pregunté si eso también incluía borrar mis fotos familiares, excluirme de las decisiones o ponerme a servir comida, que había preparado con mis propias manos. Sin pronunciar palabra, pensé que todo aquello fue pura coincidencia. Isabel Fuentes dijo que no lo sabíamos. La observé detenidamente, pero nunca supe la verdad. Las preguntas quedaron en el aire y la conversación terminó sin una conclusión clara. Se marcharon sin abrazos ni despedidas. La puerta se cerró con un golpe sordo que no resonó, pero dejó una huella profunda. Me senté nuevamente, esta vez con una taza de café que tomé amargo, tal como siempre me ha gustado. Sentí un peso en mi pecho, pero a la vez una postura extrañamente erguida, como si la columna que durante años estuvo encorvada por mis emociones volviera a enderezarse. Entonces decidí que, si ya había hablado con el mundo, también era momento de dirigirme a quienes aún creían conocerme. Aquella noche escribí 3 cartas. Una para Laura, otra para mi hijo y una tercera para Santiago, mi nieto. En la primera le expliqué a Laura que no tenía intención de herirla, pero que tampoco continuaría fingiendo que no existía. No buscaba atención, sino justicia para mi memoria. No hablaba mal de ella, sino bien de mí. En la segunda carta recordé a mi hijo cómo fue criado. Le hablé de las veces en que le curé la fiebre, cuando vendí mi anillo de compromiso para costear su universidad y trabajé horas extra para darle lo que yo nunca tuve. Le dije que ya no esperaba gratitud, sino respeto. En la tercera carta conté a Santiago sobre mi infancia, sobre cómo aprendí a hornear con mi abuela, los juegos que solíamos jugar cuando él era pequeño y todavía me buscaba. No le pedí nada mientras leía cuentos, simplemente le confié mi vivencia. Dejé las cartas en el buzón. Al siguiente día, como de costumbre cada lunes, fui al mercado, compré manzanas, harina y canela. Preparé un pastel de manzana como aquellos que solía hacer para mi esposo
en sus días difíciles en la fábrica. Esa misma tarde, una de las presentadoras del programa me llamó para contarme que me habían mencionado en otro canal. Alguien había compartido mi entrevista y se había hecho viral. No comprendí del todo qué significaba, pero sentí alegría. No por la fama, sino porque quizá otras mujeres se sintieran menos solas al escucharme. Eso era lo que realmente me importaba. Que alguien en algún lugar dijera, a mí también me pasó. Al caer la noche, mi hija mayor me telefoneó. Me contó que vio el video y leyó los comentarios. Me preguntó si necesitaba ayuda, si estaba bien. Le respondí que sí, que me sentía mejor que en muchos años. Me propuso visitarme ese fin de semana con sus hijos y acepté. No para llenar un vacío, sino porque comprendí que algunas puertas solo se abren cuando otras se cierran. Esa noche, al apagar la luz, no experimenté miedo sino esperanza. No de que todo se solucionara, sino de que por fin la historia que guardé durante tanto tiempo estaba siendo escuchada. Y esa sensación me envolvió con más fuerza que cualquier... Disculpa, me dormí sabiendo que había cruzado un umbral. Que ya no era solo la señora que hornea, sino Isabel Fuentes. Estaba viva y nadie volvería a hacerme daño jamás. Sentir lo contrario nunca había sido algo que yo hiciera. Mi forma de defenderme en la juventud era permanecer en silencio. Crecí con la creencia de que una mujer respetable no debería levantar la voz, no imponer su voluntad, ni generar molestias. Aprendí a ceder incluso cuando estaba en lo cierto, a sonreír para preservar la armonía y a evitar cualquier actitud que pudiera interpretarse como desafío. Durante años confundí la sumisión con la bondad y la invisibilidad con la tranquilidad. Sin embargo, llega un momento en la vida de toda mujer, tarde o temprano, en que el peso de lo contenido comienza a desbordarse. No es una explosión ni una ira descontrolada, sino una verdad que ya no puede mantenerse en silencio. Ese instante llegó para mí el día en que Laura convocó una reunión familiar urgente en su casa. Así lo dijo, sin más detalles, solo que debíamos reunirnos todos. Su voz tenía esa seriedad con la que solía disfrazar órdenes en forma de peticiones. Era domingo por la tarde. El cielo estaba despejado y el calor de abril comenzaba a sentirse en las paredes. Me vestí sin cuidado. Ya no necesitaba disfrazarme para ser aceptada, ni llevaba ropa con la intención de agradar. Elegí un vestido de lino celeste y mis sandalias viejas. Antes de salir, pasé los dedos por el borde de la mesa de la cocina como si ese gesto me recordara quién soy y de dónde vengo. Al llegar, la casa de Laura estaba en un silencio absoluto, sin música ambiental, sin velas aromáticas ni risas de niños. Mi hijo me recibió serio y nervioso. Me saludó con un beso en la mejilla. El primero en varias semanas. Me condujo hasta el salón donde ya estaban Laura, Santiago y la hija menor, que apenas levantó la vista del celular. Me acomodé en el sofá de siempre, ese que me asignaban en cada visita como si fuera mi lugar y no el suyo. Nadie ofreció nada. Nadie comentó sobre el clima. Laura fue directa. Dijo: «Hemos estado hablando y creemos que es necesario establecer límites». Guardé silencio. No por miedo, sino por prudencia. Quería escuchar lo que tenían que decir antes de responder. Ella prosiguió: «No queremos que sigas dando entrevistas ni hablando de temas privados. La gente empieza a mirarte de manera diferente, a preguntar. Las amigas de Santiago hacen comentarios. Los padres de la escuela también». Pregunté con voz calmada: «¿Y qué es lo que dicen exactamente?». Laura dudó, y Santiago bajó la vista al suelo. «Dicen que la historia es emotiva, que te admiran, que quisieran conocerte, que estuvo mal lo que te hicieron en el cumpleaños, y eso les molesta. Lo que ocurre es que tú hiciste todo público, expusiste a tu familia», dijo sin disimulo.
Respiré profundo, apoyé las manos en las rodillas y miré a mi hijo. ¿Tú también lo piensas? Él se encogió de hombros y respondió. No lo sé. Es extraño. Nunca hablabas tanto. Siempre eras más discreta. Siempre eras invisible. Quise preguntar qué quería decir con eso, pero él no respondió. Me incliné hacia adelante y los observé a ambos. ¿Y saben qué es lo más triste? Si no fuera por el programa, por las cámaras, por el video viral, seguirían sin mirarme. Escucharme les incomodó que la gente me viera, pero a ustedes nunca les molestó que yo no existiera. Laura apretó los labios. Mi hijo se levantó, dio unos pasos y regresó. No queríamos que esto sucediera. Solo deseábamos preservar la armonía. La armonía no significa silencio, dije. No implica eliminar a alguien de las fotografías ni asignarle tareas como servir pasteles que ella misma preparó sin recibir ningún reconocimiento. La armonía no es decorar todo superficialmente mientras por dentro alguien se consume en tristeza. El silencio se posó como un peso. Entonces, ¿vas a continuar?, preguntó Laura. ¿Seguirás hablando de nosotros? Yo voy a seguir hablando de mí. Y si ustedes aparecen en mi historia, es porque estuvieron presentes, porque los crié, porque entregué mi vida para que pudieran tener la suya. Mi hijo volvió a sentarse. Me miró. Sus ojos estaban húmedos. Nunca imaginé que te sintieras así. No me sentía. Me siento, dijo. Laura se levantó. Respiró profundo y habló con esa claridad fría que la caracteriza. Necesitamos que tomes una decisión. O continúas con esta exposición y pones distancia, o detienes todo y seguimos como antes. La miré sin dudar. Lo de antes ya no existe. Yo ya no soy la mujer que era. Si para estar cerca de ustedes debo dejar de ser yo misma, prefiero la distancia. Mi hijo intentó suavizar la situación. Dijo que quizás todos necesitemos tiempo, que podría ser una pausa y no algo definitivo. No es una pausa, dije. Es un comienzo para mí. Me levanté y me acomodé el vestido, no por nervios, sino por costumbre. Miré a Santiago. Me sonrió levemente. No pronunció palabra alguna, pero sus ojos ya no evitaban mi mirada. Dije, gracias por escucharme. No había llegado a pedir perdón, sino a expresar mi verdad, y me fui. La calle estaba silenciosa. El sol descendía suavemente. Caminé despacio, sin urgencia. Cada paso liberaba la culpa, la necesidad de aprobación y la nostalgia malinterpretada. No albergaba rencor en mi corazón, solo una convicción firme de que ya no podía continuar fingiendo que ser madre implica renunciar a la identidad femenina y que desaparecer debe quedar fuera de esa ecuación. Aquella noche recibí una llamada del canal que me propuso grabar una serie de cápsulas sobre cocina y memoria. Me pidieron que redactara los textos personalmente y acepté, no por revancha, sino en busca de justicia. Comencé a planificar las recetas. Las empanadas de mi madre, el arroz con leche que hice la primera vez que mi marido enfermó y el pan de nata que preparé mientras esperaba el nacimiento de mi hija. Esas recetas representaban mi vida, mis palabras, mis huellas. No tuve noticias de Laura durante semanas. Mi hijo me envió un par de mensajes breves y neutros, pero no respondí. No por resentimiento, sino porque ya no sentía la obligación de dar explicaciones. En cambio, recibí cartas, correos y visitas de mujeres que compartían sus historias conmigo, revelando cómo se habían sentido reflejadas, trayendo recetas de sus madres. Una señora de Querétaro me envió una foto de su abuela luciendo un delantal idéntico al mío.
Otra mujer desde Los Ángeles me confesó que gracias a mí había logrado reconciliarse con su hija. Una mañana, al abrir la ventana, vi a Santiago cruzaba la calle solo. Llevaba únicamente una libreta bajo el brazo. Me abrazó sin pronunciar palabra. Se sentó en la cocina y me confesó que deseaba aprender a hornear. Quería preparar el pastel del cumpleaños, me dijo. Pero esta vez anhelaba descubrir quién lo había hecho. Entonces comprendí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. A veces me despierto antes del amanecer, no porque tenga alguna urgencia, sino porque con el paso de los años, el cuerpo desarrolla su propio ritmo. Me encanta esa hora en la que todo está en calma y la luz todavía no decide cómo iluminar el día. Prendo la radio a un volumen bajo, caliento agua para el café y dejo que la casa respire junto conmigo. Mis manos, aunque ya no son tan ágiles, continúan recordando cada movimiento. A menudo las observo mientras trabajan con la harina o colocan servilletas al lado de los platos, y me sorprende cuánto saben hacer sin que yo las dirija. Desde que comenzó el nuevo programa, los días presentan una nueva textura. Voy al canal 2 veces por semana. Grabo una cápsula y regreso a casa con una sonrisa sincera, ya no fingida. A veces me solicitan que firme libros. Otras me envían cartas, fotografías o recetas escritas a mano. Mujeres mayores, mujeres solas y cansadas de no ser escuchadas me escriben desde pueblos donde las cocinas aún perfuman a leña, desde ciudades donde el vecino es un desconocido. Me hablan de sus nietos, de sus dolencias y de aquellos momentos en que cocinaron para silenciar el llanto. Las leo a todas y aunque no siempre respondo, las guardo con cariño, como se conserva un amuleto, porque esas palabras son un tesoro. Palabras como las mías surgen de la necesidad de dejar un testimonio de que no me fui del todo sin decirlo. Yo también compartí momentos con mi hijo. A veces todo parece estar en pausa. Algunas veces Laura escribe, otras no me envía fotos de Santiago. Solo pregunta por mi salud. Tampoco hemos vuelto a hablar de ese día, y honestamente no siento que haga falta. Hay silencios que ya no lastiman, solo flotan como una hoja que se resiste a caer. Laura no ha pedido perdón, y dudo que lo haga. Lo acepto. No todos tienen el valor de mirarse con sinceridad en el espejo. Pero tampoco espero nada ya. La libertad de no tener expectativas ha sido uno de los mayores regalos en esta etapa. Me liberé de ese peso y encontré algo parecido a la paz. Una paz imperfecta con bordes irregulares, pero mía. Santiago viene los domingos. A veces horneamos juntos. En otras ocasiones solo conversamos. Me cuenta sobre la escuela, los amigos, las cosas que ya no comparte con su madre. La semana pasada me preguntó si siempre quise ser cocinera. Le respondí que no, que de niña soñaba con ser locutora de radio, imaginándome leyendo cuentos por la noche a quienes no podían dormir. Se rió y me dijo que ahora casi lo soy, pero con ollas, que mi voz acompaña a muchas personas mientras cocinan. Me conmovió no por lo dicho, sino porque lo dijo mirándome a los ojos, como si realmente viera a la mujer que soy, y no solo a la abuela que siempre estuvo ahí. El otro día recibí una carta de mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. No nos hablamos mucho, aunque siempre mantuvo la corrección. En la carta me contó que había visto uno de mis episodios que le recordó a su madre, y que había llorado sin entender por qué. Me pidió la receta del pan de nata. Me dio las gracias. La leí varias veces, no por emoción, sino por sorpresa. Era la primera vez en años que una mujer más joven me agradecía sin ironía, sin superioridad, sin esperar nada a cambio. Cambió. Le respondí con la receta y añadí una frase final. Cuando el pan sale bien, es porque alguien tuvo paciencia, no talento.
No sé si lo comprendió, pero sentí que había dicho algo significativo. No sé cuánto tiempo me queda. No pienso en eso. Pero sí sé que por primera vez estoy dejando algo más que mis hijos. Mis platos limpios y mis recuerdos que flotan en las paredes de esta casa. Estoy dejando palabras, recetas, presencia. He aprendido que no se trata de buscar reconocimiento, sino de negarse a aceptar la desaparición como un destino. Y si me duele aún, no es por lo que me quitaron, sino por el tiempo que creí que no merecía más. Hace unos días, al revisar el buzón, encontré una carta con letra infantil. Era de una niña llamada Alma que vive en León. Me contó que veía mi programa con su abuelita y que ahora quiere aprender a cocinar porque la comida es como magia de cariño que se come. Al final, en papel de colores, me había dibujado con un delantal y una corona de flores. Lo pegué en la nevera. No por vanidad, sino porque ese gesto me hizo sentir algo muy especial. Un dibujo torpe y tierno representa el mayor reconocimiento que he recibido en mi existencia. No existe premio alguno que se le pueda comparar. Entonces, al volver a encender el horno, y cuando la cocina se impregna de ese aroma antiguo a canela y mantequilla, ya no experimento soledad, sino que me siento acompañada por todas esas mujeres que continúan horneando desde la periferia. Pero ahora comienzan a avanzar hacia el centro, y sé que no hay retorno posible. Porque aunque la historia de mi pastel comenzó con una humillación, culminó en una afirmación. En ese recorrido me encontré, me hablé a mí misma, me liberé. Soy Isabel Fuentes y tengo 74 años. Esta vez no sirví el pastel, esta vez lo firmé, y nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarme eso nuevamente.